Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quiero decir es que no podemos controlar los anuncios que se ponen antes de la homilía. Lo hace la empresa de YouTube. No podemos controlarlos. Y llevan bastante tiempo poniendo anuncios de un partido político que promueve el aborto y de una candidata de ese partido político. Nosotros estamos absolutamente a favor de la vida, estamos absolutamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, me atrevo a decir, antes de empezar la homilía, que no solo no nos identificamos con esos anuncios, sino que rechazamos completamente lo que con ellos se pretende difundir. Y ahora quiero hablar de Santa Mónica. No solo es una santa a la que tengo una especial devoción, sino que creo que debería de ser el modelo de muchas mujeres, de muchas madres y también de muchos hombres, de muchos padres. La ruptura de la transmisión familiar de la fe es, dentro de la Iglesia, posiblemente la mayor tragedia que ha ocurrido, que está ocurriendo en las últimas décadas. Padres católicos y católicos practicantes, algunos de tradición simplemente y muchos otros con una profunda fe y un intento de vivir coherentes con esa fe. Estos padres han visto con gran dolor cómo sus hijos, y no digamos ya sus nietos, se han alejado de la fe que les transmitieron. Se han alejado además con graves consecuencias, por ejemplo, consecuencias matrimoniales, o mejor dicho, ausencia de matrimonios, consecuencias que en ocasiones han tenido también implicaciones en caídas, en adicciones como la droga o el alcohol. Han visto cómo lo que más querían en su vida, la fe en Dios, lo que más les había ayudado en su vida, esa fe, sin embargo no lograban transmitirlo. Son en general buenos hijos porque han conservado los valores católicos ligados a la fe de sus padres y suelen ser trabajadores, incluso los que se casan, hasta buenos esposos, mujeres, padres, madres, pero hace ya mucho que no van a la iglesia y quizá conserven algo de la fe, pero desde luego se han alejado de la práctica religiosa. Creo que para estos padres, estas madres, Santa Mónica es un ejemplo que hay que recordar. Omnia vincit amor, decimos en latín, todo lo vence el amor. Se podría traducir también como que todo lo vence la oración. La vida de San Agustín no fue ejemplar durante muchos años. Convivió con una mujer sin casarse, con la que tuvo un hijo, a Deodato. Se metió en varias aventuras heréticas que podían haberle costado caro, no solamente para su alma, como así ocurrió, sino incluso para su estabilidad psíquica. Pero su madre nunca dejó de rezar. Y cuando pudo,
le acompañó a sus distintas peripecias profesionales. Iba a acompañarle a Roma cuando salió por primera vez San Agustín de África, y él la engañó y la dejó en el puerto. Ella nunca se rindió. Cuando murió su esposo, le siguió. Estaban en la ciudad de Milán, que entonces era la residencia del emperador. Estaba más cerca de la frontera y allí podía seguir el emperador mejor que en Roma. Los avatares de la guerra podían mandar con más rapidez a las legiones. Estaba en Milán, San Agustín, triunfando desde el punto de vista de la retórica, se había convertido en uno de los abogados más prestigiosos de la corte romana. Ella fue allí y le daba tanta pena ver a su hijo en esas condiciones, tan alejado de Dios. No se había bautizado, daba tanta pena. No hacía más que rezar y confiar. En una ocasión, sufriendo tanto, se dirigió al obispo. Una tradición dice que fue a San Ambrosio, obispo de Milán, otros dicen que fue a otro obispo. El caso es que se dirigió al obispo y le contó lo que estaba sufriendo a causa de su hijo. El obispo le dijo: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Por eso creo yo que Santa Mónica debe de ser un ejemplo para nosotros, y no solo en la relación con los hijos, sino también en la relación con la patria, por ejemplo, con la paz, con la propia Iglesia. Es el valor de la oración. Es el valor de la oración que brota de un corazón afligido, pero de un corazón que ama. Por lo tanto, es el valor del amor. Todo lo vence el amor. Todo lo vence la oración que brota del amor. No se puede perder el dolor y la oración de una madre. Lo que tenemos que hacer es rezar, no dejar de rezar. Y por supuesto, no solo rezar, ofrecer el mejor ejemplo posible. San Agustín había visto en su casa el ejemplo de su madre con su padre, que era un hombre violento, de su madre con su suegra, la madre de su padre, que era una mujer también muy violenta. Y Santa Mónica decía a sus vecinas que con frecuencia eran golpeadas por sus maridos y que conocían el mal humor del padre de San Agustín. ¿Cómo haces tú para que no te golpee? Y ella decía: cuando empieza a insultarme me callo y no le provoco más. Todo eso lo había visto San Agustín, había visto un ejemplo de una santa, y sin embargo no había hecho caso a ese ejemplo. La santidad de su madre no le había atraído a la fe de su madre. Había sido importante y lo fue para más adelante, cuando le llegó la gracia para la conversión y él la aceptó. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No se puede perder el hijo de tanta oración. Por eso hay que rezar, pero no como decimos equivocadamente en el fondo, aunque con buena intención. Solo nos queda rezar. Y lo decimos cuando damos la situación por perdida. No es verdad. Debemos rezar al principio, en medio y al final. Debemos rezar siempre. Si dejamos la oración para lo último y desesperado, es porque no tenemos suficiente fe. No solo nos queda rezar, sino que debemos rezar siempre. Debemos rezar por las personas amadas, debemos rezar por la patria, debemos rezar también por la Iglesia. Desde el principio hay que rezar, hay que suplicar a Dios. ¿Por qué tardó tanto en convertirse San Agustín? Dios lo sabe, Dios no violenta a la persona. Se convirtió, ya sabemos que puso su extraordinaria inteligencia al servicio de Cristo. Fue un gran padre de la Iglesia. ¿Se hubiera convertido sin las lágrimas y las oraciones de su madre? No lo sabemos, pero se convirtió. Otras personas, otras madres, otros padres,
no tienen la oportunidad de ver la conversión de sus hijos. Aún así, cuando ellos falten, queda mucha vida por delante. Hay que rezar siempre, no solo al final y a la desesperada. Hay que rezar una oración que brota del amor, que muchas veces está transformado en dolor. No olvidemos la frase que le dijeron a Santa Mónica: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, de tantas oraciones. Que así sea.